Bienvenido a aquellos que nos siguen, Iglesia Cristiana, una vez más. Amigos y hermanos, gracias por estar ahí, por compartir también el mensaje, orar por nosotros. Sin duda todo esto sale gracias a Dios y a ustedes por sus oraciones. Y que podamos seguir haciendo el trabajo, ¿verdad?, que Dios nos ha marcado. Y bueno, y que después, obviamente, que nuestra tarea es decir lo que dice la Escritura y Dios va a hacer lo otro, ¿verdad? Así que confiar que la palabra de Dios hace su efecto. Como estamos viendo cómo el rey Ciro escuchó lo que decía el profeta Isaías, ¿verdad? De él, ya estaba profetizado lo que iba a hacer Ciro, y inmediatamente Ciro, movido por la palabra y el Espíritu de Dios, tocado su corazón, ¿verdad?, hace un decreto y ordena y da orden a que todo Israel, el que quisiera volver, volviera, ¿verdad?, a su tierra, a construir la ciudad y construir el templo. Y todo eso lo hizo Dios, ¿verdad? Como estuvimos mirando, cómo Dios incita a Ciro a hacer su voluntad. Y Dios siempre hace su voluntad, Dios no ha cambiado. Eso es lo que nos da confianza, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que bueno, confiemos en ese gran Dios que tenemos y en la palabra de Dios que nos dio para que podamos conocer a ese gran Dios. Bien, vamos a tener una lectura en Esdras capítulo 1, versículos 5 al 11. Esdras capítulo 1, versículos 5 al 11, terminamos en el 4, en el miércoles pasado, y ahora seguimos en el 5. Dice así: Entonces se levantaron los jefes de la casa paterna de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén, y todos los que estaban en sus alrededores lo ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. El rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y lo había puesto en la casa de sus dioses. Lo sacó, pues, Ciro, rey de Persia, por mano de Mitradete, tesorero, el cual les dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y plata eran 5400. Todo hizo llevar Sesbazar con lo que subieron al cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Bien, vamos a orar para que Dios dirija esta predicación. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, ahora como oramos hoy. Ayúdanos y abren el entendimiento para, Padre amado, estar preparado lo que tú nos vas a enseñar hoy. Que podamos, Señor, hacer tu voluntad siempre y poder, Señor amado, estar despierto. Que tu espíritu nos despierte. Que tu iglesia te despierte en esta ciudad de Durazno. Y cada hermano que escuche esta palabra, oh Dios, y cada alma que escuche tu palabra, que sea para salvación. Te lo rogamos. Ayúdanos, Dios, y dame la sabiduría, Padre, para leer bien. Ayúdame, tú sabes, Señor amado, que no soy digno de estar delante de tu palabra, porque tu palabra es perfecta, tu palabra es pura. Tu palabra, oh Dios, no tiene error. Y Señor, tú sabes lo débil que soy. Necesito de tu sabiduría. Ayúdanos, Señor, a comprenderte y a entenderte. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Bueno, estamos mirando Esdras, como dije, estuvimos leyendo el capítulo 1, versículos 5 al 11. Y el tema que vamos a tratar hoy, Dios provee para hacer su voluntad. Dios provee para hacer su voluntad. Lo bueno de este Dios que tenemos es no simplemente que da la orden, sino también que Él provee y hace todo, ¿verdad? Aquellos que servimos a Dios, simplemente nosotros tenemos que estar dispuestos. Él abre puertas, Él provee el tiempo, provee el dinero, provee todo. Nosotros simplemente tenemos que hacer. Y muchas veces fracasamos en eso, simplemente en hacer. Dios provee para hacer su voluntad. Y acá lo vemos. Estuvimos, como dije el miércoles pasado, mirando que Dios incitó a Ciro a hacer su decreto. Y bueno, obviamente se hace el decreto. Y ahora Dios está abriendo puertas y abriendo corazones, tocando corazones para que
que se haga su voluntad. Obviamente que los judíos eran esclavos. ¿Qué tesoro iban a tener? ¿Qué riqueza iban a tener para poder volver? No podían ni hacer una cuadra porque no tenían nada, eran esclavos. ¿Se entiende? Entonces todo eso era un gasto enorme de ir todo el pueblo de Judá y Benjamín, volver a su tierra. Tenían que llevar comida, tenían que llevar dinero, ¿verdad? Para poder comer y comprar comida y bueno, también subsistir en aquel recorrido. Y vamos a ver cuánto fue el recorrido que hicieron. Todo eso, ¿verdad? Ellos salieron por fe. Salieron por fe. Y acuérdense que ellos estaban, como dije, de esclavos. Dios ordenó, tocó el corazón, como estamos viendo acá, y no solamente de Ciro, sino también se levantaron los jefes de la casa paterna de Judá, Benjamín, los sacerdotes, levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. ¿Quién despertó los espíritus? Dios. ¿Para qué? Para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Fue Dios que despertó el espíritu de cada uno, ¿verdad? No solamente del rey, sino de todos los que estaban allí. Entonces, el rey, como pensamos, ¿verdad? Que estuvimos mirando que Daniel le haya mostrado los libros de Isaías, donde Isaías habla 200 años antes de lo que iba a ser Ciro. Ciro, ni nada de existir, ¿no? Trataría de, no sé, el abuelo de Ciro, el tatarabuelo de Ciro. Ya cuando Dios sabía que Ciro iba a nacer, y Ciro iba a hacer su propósito de volver, mandar a su pueblo a Jerusalén, a construir la casa de Dios y la ciudad de Dios. Entonces vemos que la palabra de Dios hace la obra en Ciro y Ciro cumple lo que Dios había hablado. Lo que Dios había hablado, había dicho, Ciro lo cumple. ¿Tá? Vemos que se cumple una profecía de lo que ya había escrito Isaías. Así que lo que vemos es que las profecías se cumplen. Claro que sí. Por eso nosotros como creyentes nos alentamos los unos a los otros con las profecías de Dios, con las promesas de Dios a su iglesia, ¿verdad? Y lo mismo estarían ellos. Acuérdense que ellos estarían leyendo, los ancianos, los jefes de la casa paterna, tendrían conocimiento de lo que había dicho Isaías, lo que dijo Jeremías. ¿Tá? Estaban esperando, cumpliendo, mirando el tiempo. Estamos en los 70 años. Que salga el decreto y nos vamos. ¿Y cómo vamos a hacer? No sé, Dios lo va a hacer. Nosotros simplemente tenemos que ir. Bueno, lo mismo nosotros. Estamos esperando el tiempo que Cristo venga a buscarnos. ¿Que va a venir? Sí, va a venir. Nosotros tenemos que ir preparándonos, ¿verdad? Esdras capítulo 1, versículo 5. Entonces levantaron los jefes de la casa paterna de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Vemos la importancia de los ancianos, por el ser de los ancianos, los jefes de la casa paterna. Si ellos no se hubiesen levantado, los otros no iban a moverse. ¿Se entiende? Eran los responsables y bueno, acuérdense que eran 12 tribus. ¿Ah? Bueno, y la tribu cada uno miraba ¿qué? A su anciano, su representante. En aquel entonces estaban el representante de la tribu de Benjamín, el representante de la tribu de Judá, y ahí estaban los representantes de cada tribu, los que habían ido de esclavos, ¿se entiende? Entonces vemos que Dios despierta el espíritu de esta gente, para que se levantaran y dieran la orden, ¿verdad?, a su tribu para volver. Vamos, ya está la orden. Y era lo que estamos esperando, lo que yo les enseñé, nietos, a los nietos, a sus hijos. Bueno, que un día vamos a volver a la tierra, un día vamos a estar otra vez en nuestra ciudad. Ahora es el tiempo. Vamos. ¿Está? Y obviamente que no habrán ido todos, algún nieto, algún hijo se habrán quedado, ¿verdad? Porque no fueron todos los judíos, sino que muchos se quedaron, ¿sí? Fueron lo de Judá y Benjamín, de las tribus. Pero muchos se quedaron. Pero los ancianos fueron en primer lugar. Entonces vemos la importancia de los ancianos. Ya en este tiempo, hoy también la importancia de los ancianos en la iglesia. Porque los bebés espirituales, como vimos el domingo, están mirando ¿a quién? A los ancianos. Y los ancianos son los ejemplos que hay dentro de la iglesia. Son los que se mueven, los que van delante. Vivimos en un tiempo, en un mundo donde los ancianos, ¿verdad? Ya me jubilé, ya está, que vayan los gurises adelante. Ya el anciano está jubilado, ya está, no quiero saber nada. Pero bíblicamente no es así, es al revés.
las personas que tienen más años en la palabra de Dios, que se les llama ancianos, son aquellos que van adelante, los que están dando el ejemplo de cómo vivir y cómo ser cristiano. ¿Se entiende? Entonces, Efesios capítulo 5, versículo 14 al 17, Pablo le da una orden a la iglesia y Dios nos está dando una orden a nosotros como ancianos. Efesios 5, 14 al 17 dice así, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Le está hablando a una iglesia, no le está hablando al mundo. Quiere decir que los cristianos podemos caer en un letargo espiritual. Podemos quedarnos satisfechos como vimos el domingo. Estar satisfechos con la salvación, satisfechos con ser 3 o 4, satisfechos con, bueno, de lo que estamos haciendo, está bien. Bueno, Dios dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos. O sea, sal del mundo y muévete, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como los necios, sino como sabios. Tenemos que estar continuamente mirando cómo estamos viviendo, ¿verdad? ¿Y cómo tengo que vivir sabiamente? Bueno, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos, dice la palabra de Dios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tenemos que saber cuál es la voluntad del Señor para vivirla. ¿Por qué? Porque somos ejemplo para otros. Los ancianos no podemos estar durmiendo y estar satisfechos, ¿entiendes? Tenemos que ser los primeros, como los primeros de acá de Esdras, de los ancianos. Los primeros, vamos. Bueno, lo mismo nosotros. Somos los primeros en qué? En estudiar la palabra, en orar, en enseñar la escritura, en ser ejemplo a los demás, porque tenemos que aprovechar el tiempo, porque los tiempos son malos. Sí, los tiempos son malos, la gente se queja de la juventud, se quejan de esto, se quejan de aquello, y muchas veces los cristianos, ¿saben qué? Estamos durmiendo. Sí, nos sentamos a criticar también como el mundo, pero no hacemos nada. Bueno, es momento de levantarse, como estos ancianos, de levantarse y hacer la voluntad de Dios. Porque si no lo hacemos, ¿qué estamos haciendo? Siendo insensatos. ¿Ah? Estuvimos mirando que Cristo nos compró para hacer su voluntad. Ya no somos nuestros, somos de Él. ¿Ah? Y no hacer la voluntad de Dios y no hacer lo que Dios manda es ser insensato, un mal agradecido, un mal hijo. Todo lo que hizo mi padre por mí y yo le pague de esta manera. Yo tengo que estar, todo lo que sé de la palabra de Dios, de lo que me ha enseñado tantos años, a veces nos jactamos de años dentro de un templo, de años en la palabra, y llega el momento de hacer, no puedo, no quiero. Bueno, acá vemos que Dios levantó a estos hombres, y estos hombres fueron los primeros. Vamos a incitar a su tribu, vamos que tenemos que ir a construir, a cumplir el mandamiento de Dios. Dios usa siempre su palabra y su espíritu para despertarnos. Siempre va a usar la palabra de Dios y su espíritu. La palabra de Dios cuando la abrimos y la estudiamos, nos está hablando. Y su espíritu nos recuerda. ¿Para qué? Para que nosotros nos movamos. Movamos nuestro cuerpo, ¿verdad? Continuamente Dios hace lo mismo también con el pueblo de Israel. Le habla para que se movieran e hicieran. Lo mismo hace Dios con la iglesia. Les habla para que hagan, no para que queden durmiendo dentro del mundo entre los muertos, sino para que hagan, para que sirvan, bueno, para que estemos sirviendo a nuestros hermanos, estemos sirviendo en esta ciudad Durango, donde Dios nos ha puesto. Dios continuamente nos está hablando e incitando a que hagamos su voluntad y que tengamos amor por servirle a Él y amor al prójimo. Así como obró en Zorobabel, en Esdras, en Nehemías, en todos los jefes de las tribus, de los ancianos, de los levitas, los sacerdotes, el rey Ciro, lo hace en nosotros para que hagamos su voluntad. Él produce el querer y el hacer para hacer su voluntad. Es Él que lo produce. Es Él que nos está empujando. Es Él que nos dice, dale, movete, dale que está en la hora, dale que mi hijo viene a buscarte, movete, despertate entre los muertos. Bueno, como dije, debemos imaginar a estas personas aquí en el tiempo de Esdras. Iban a ir a hacer miles de kilómetros, llegar a un lugar que no sabían cómo iba a estar, que sabían que había quedado hecho ceniza todo, ¿se entiende? No pusieron pero, porque podían haber dicho, iremos hasta allá, ¿cómo iremos hasta allá? No hay nada. No, ellos dijeron, no, Dios habló, Dios dijo que iba a mandarnos otra vez para atrás, vamos, vamos. Pero sí, no importa.
Y sí, no importa, ¿se entiende? Eso es la importancia de los ancianos. No importa, no mire lo malo. Sé positivo, mira lo bueno, Dios habló, tenemos que hacerlo. Nos compraron para esto, Dios nos compró para esto, para hacer su voluntad. Debemos, como dije, imaginarnos todos los no y los pros y los contras que habrán surgido, pero ellos fueron, ¿verdad? Ellos no sabían si en el camino lo iban a matar, si lo iban a robar, ¿tá? Si se iban a enfermar, si iban a haber leones, pero ellos recordaron lo que decía Isaías. Ellos estaban esperando que se cumplieran los 70 años para regresar. Tenemos que volver. Es un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Como vimos el domingo. ¿Cómo estamos sirviendo al Señor? Ponemos siempre las contras, quejas, si hace calor, si hace frío, si no tengo voluntad, si estoy enfermo, si me llegan a robar, si me llegan a matar. ¿Cómo llegué a ese barrio a llevar el Evangelio si me pegan un tiro? Ah, no vamos entonces. ¿Se entiende? Ellos fueron y llevaron a hacer la voluntad del Señor. Nosotros, cuando mis hermanos salen a predicar el Evangelio, ellos salen. No saben lo esperan, pero ellos salen. ¿Por qué? Porque Dios produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Los judíos iban a caminar por días para volver, ¿verdad?, a su tierra. No era una hora de caminata. No iban a ir en ómnibus, no iban a ir en auto, ni en moto, sino iban caminando. ¿Saben cuánto era? Era un viaje de 1000 a 1200 kilómetros para llegar, ¿verdad?, a su tierra natal. Más o menos, aproximadamente, eran unos 4 meses de viaje. Caminando. Iba a llover, iba a hacer calor, iba a hacer frío, se iban a enfermar. Ellos confiaron en Dios. Dios nos da una orden, vamos. Es de la capítulo 7, versículo 9. Es de la 7:9. Porque el día primero del primer mes fuera el principio de la partida de Babilonia. El día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. O sea, salieron este día, el mes primero del primer día, ¿verdad? Y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. ¿Se dan cuenta? Acá lo dice la Biblia. ¿Por qué llegaron? Porque estaba la buena mano de Dios. ¿Ah? Ellos fueron confiando en el Señor. Y está claro que era Dios el que estaba dando el querer para que hicieran su voluntad, ¿no? Imagínense nosotros caminar 4 meses. Bueno, tenemos que hacer 1200 kilómetros, hermano. Tenemos que llevar el Evangelio a unas personas que nadie le ha evangelizado. Ah, ¿y qué hago? ¿Y si me enfermo? ¿Y si llueve? ¿Se entiende? Pero esta gente no. ¿Qué usó esta gente? Fe, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que usar nosotros? Ellos iban a un viaje peligroso, sumamente costoso, iban a llegar a una ciudad en ruina y no iba a haber materiales tampoco para construir. No era que lo estaba esperando la empresa tal para construir la ciudad. Ellos tenían que ir a agachar el lomo y muchas veces cortar la piedra, hacer el adobo para pegar las piedras. ¿Se entiende? Y no solamente eso, que tenían que defenderse de los enemigos. Era todo negativo. No iban a estar... Bueno, vamos que está todo pronto para entrar a instalar, pues como hacemos a veces nuestro hogar, ¿verdad? Bueno, acá el living, acá en la cocina, acá el baño. No, ellos iban a mirar y ruina. No sé, cuando entramos acá en nuestra casa, miramos, en el fondo era una selva, para el costado una ruina, ¡fa! Y uno miraba y decía, ¡pa! ¿Y qué hago acá? ¿Qué hago? ¿Qué voy a inventar acá? Bueno, imagínense en este pueblo que fue 4 meses, 5 meses caminando, llegar allá con un cansancio, ¿se entiende? Llegar a encontrar todo eso hecho pedazos, todo nada, a hacer el material para construir y que no lo mataran, ¿verdad? Qué fe, qué esperanza en la palabra de Dios. Y eso lo movió. ¿Saben qué? Eso lo tiene que mover a nosotros a hacer la voluntad de Dios, la esperanza y las promesas de Dios. Y es un ejemplo que Dios ha puesto en su palabra. Ven que hay ejemplos buenos, que también los israelitas hicieron cosas buenas. Entonces Babilonia hoy en día sería el país de Irak. Ahí es Babilonia. ¿Tá? Es la ciudad de Irak de Gila. Está a unos 100 kilómetros de la capital de Irak. La capital de Irak es Bagdad. ¿Tá? Bueno, esta ciudad de Babilonia está a unos 100 kilómetros de la capital hoy en día. Babilonia significa las puertas de los dioses. Las puertas de los dioses.
Eso es lo que significa Babilonia. Por eso habla tan duramente Apocalipsis de la Babilonia, la gran ramera. ¿Ah? ¿Por qué? Porque le abrió las puertas a todos los dioses. Por eso nosotros creemos que la iglesia romana es la que le abrió las puertas a todos los dioses. ¿Ah? Que unió la Biblia con los dioses romanos, ¿ah? Y prostituyó la palabra de Dios. Entonces, la gran ramera. Bueno, todo eso de Babilonia era una ciudad donde aceptaban todos los dioses. Y en medio de todos esos dioses, todo ese paganismo, Dios cuidó a su pueblo y Dios cuidó hasta los utensilios del templo. ¿Se imaginan todo lo que Dios hizo para que cuidar todas esas cosas? Bueno, para que veamos nosotros dónde vivimos. En un mundo pagano, donde le abre todas las puertas a todos los dioses. Vivimos en un Uruguay que acepta todas las religiones, que le abre las puertas a todos los dioses. ¿Quién lo está guardando acá en este país tan chiquito? Dios. Dios lo está guardando, ¿se entiende? Y lo vamos a ver, cómo Dios guarda los utensilios, guardó su pueblo para que volviera. Así también Dios está guardando su iglesia para que nosotros volvamos a nuestra tierra que es el cielo, nuestra tierra celestial. Edra 1.6. Edra 1.6. Y todo lo que estaban en sus alrededores le ayudaron con plata y oro, y con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. No solo los judíos que quedaron en Babilonia debían colaborar con la obra, parece que los judíos se quedaron en Babilonia. Había un decreto del rey, una orden del rey, que tenía que sí o sí colaborar todos los judíos. Pero no solamente los que quedaron en Babilonia, sino los que estaban alrededor de las ciudades, ¿verdad? De Jerusalén, las ciudades que había conquistado Ciro. Era una gran potencia que había conquistado casi todo el mundo. Y habían judíos dispersos en casi todo el mundo. Entonces hace ese decreto para que los judíos que estaban dispersos en todo el mundo colaboraran con oro, con bienes, con ganados, con cosas preciosas. ¿Se dan cuenta? Todo eso, ¿quién lo estaba impulsando? Dios. Dios estaba poniendo la orden y poniendo los materiales para hacer todas las cosas para que se hiciera su voluntad. Bueno, acá también, hermanos, acá en la iglesia nuestra. ¿Quién está haciendo todas las cosas? ¿Gustavo o Verónica? No, Dios es el que abre las puertas, Dios es el que nos impulsa a hacer las cosas. Ustedes cuando salen a evangelizar, ustedes cuando tienen su ministerio, ¿verdad?, en servir, ¿quién lo hace? Dios es el que lo está impulsando. ¿Quién provee las cosas? Dios, para que ustedes trabajen. ¿Quién? Para que nosotros, aquellos que predicamos, simplemente yo tengo que abrir la boca y pararme. Dios es el que hace todo, el Espíritu Santo el que guía, y Dios me da su palabra. Dios es el que hace todo. ¿Hay alguna jactancia del hombre? Ninguna. Como dijo Pablo a los Corintios, ¿cuál es la jactancia? ¿Cuál es? Ninguna. Dios hace todo. Edra 1.7. Y el rey Ciro, Edra 1.7, y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Ahí, entre todos los paganismos, entre todos los dioses, Dios estaba cuidando sus cosas. ¿Ah? Para que vean el Dios precioso y cómo nos cuida, no solamente sus cosas, ¿verdad? De entre el paganismo que había, Dios estaba cuidando los utensilios del templo, para que cuando llegara el tiempo de volvieran todo otra vez las cosas de Dios a volver a su lugar. Esdras, capítulo 6, versículo 5. Esdras 6:5. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaban en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos. Acá está el decreto. Sean devueltos, es una orden. Sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. No solamente que estaba la autorización, sino que era una orden. Una cosa es que están autorizados a llevarlo, pero ahora es una orden. ¿Se entiende? Sí o sí tenían que llevarlo. Una orden del rey. Yo tenía todo planeado para edificar la ciudad, el templo y hasta los utensilios. Todo. Para que vean que Dios es un Dios de orden, que está en cada detalle, que no se le escapa nada a Dios. A nosotros se nos escapa cantidad de cosas, pero a Dios no se le escapa nada. Segunda de Crónica 36, versículo 18.
Segunda de Crónicas 36, versículo 18. Dice, asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de los príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Bueno, todos estos tesoros los llevaron, saquearon la ciudad, ¿verdad? Era un tesoro, no era que simplemente eran 4 cosas, eran cosas de oro puro, ¿está? Pero podría haber dicho el rey pagano este de Nabucodonosor, bueno, ¿saben qué? Esos utensilios dáselo a los pobres, para que vivan, ¿se entiende? Pero no, Dios tocó el corazón de Nabucodonosor para que llevaran todas esas cosas, ¿verdad? A Babilonia, y después tenían que volver otra vez a su tierra. ¿Ven? Dios no mira gastos, no mira sacrificios. Dios sí o sí se hace la voluntad de Dios. Así es nuestro Dios. ¿Tá? No, pero ¿para qué lo vamos a llevar si lo dejamos escondido aquí y después si llegamos a volver, escarbamos? No. Lo sacamos de acá y después lo traemos otra vez. Entonces vemos cómo Dios está al cuidado de sus cosas. Salmo 121, que ya lo hemos leído. Salmo 121 dice así, alzaré mis ojos a los montes, y acá vemos el salmista, muy confiado. ¿En qué? En que Dios lo estaba cuidando. Y es lo que nosotros tenemos que confiar, hermano. Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice. Estaba rodeado de montes, dice. El salmista dice, ¿qué hago aquí? ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¡Wow! ¡Qué Dios! ¿Ah? Todo lo que el salmista demostraba, ¿era perfecto el salmista? No, era un pecador como nosotros. Pero ¿saben cuál era la diferencia de él? Que él confiaba en Dios. No confiaba en sí mismo, sino que confiaba en Dios. ¿Qué? Que el socorro de él venía de parte de Dios, que hizo los cielos y la tierra. No dará a tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Dios se duerme? No. Dios es como nosotros que muchas veces como el dicho popular, abrimos la boca y miramos y nos olvidamos de lo que estamos haciendo. Y cuando vamos a hacer, ¿qué estaba haciendo yo? ¿Me olvidé? Me olvidé lo que iba a decir. ¿Qué pasó? No me acuerdo. Dios no es como nosotros. Dios se acuerda todo exactamente, ¿verdad? No se olvida de nosotros. Él no nos abandona. Somos nosotros, lamentablemente, que abandonamos a ese Dios tan bueno, tan bondadoso, tan poderoso. Somos nosotros que nos olvidamos de Él. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra en tu mano derecha. No solamente el mío, dice el salmista, sino el tuyo. Hermano querido, el tuyo es, ese Dios es tu guardador. Como me está guardando a mí, te está guardando a ti. El sol no se fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Él nos guarda, hermanos. Así como guardó los utensilios, ¿cómo no nos va a guardar a nosotros que somos sus hijos? Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Por eso cada creyente sale confiado en la calle. No sale, Señor, ay Señor, guardame porque me voy. Capaz que vaya un peligro. No. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Qué hace el cristiano? Sale confiado que Dios lo está cuidando. Y cuando vuelve, ¿qué dice? Señor, gracias porque me guardaste. ¿Se entiende? No sale, ay Señor, guardame, porque capaz que me pasa algo. Señor, llévame otra vez a bien a mi casa, porque capaz que... No, hermano, Jehová me está guardando. Jehová me está cuidando. Tengo que decir gracias, Señor, porque voy a salir y sé que vos me estás guardando. Y sé que voy a volver, y si tú me traes a bien, y si me voy a morir en el camino, me voy contigo. Todo lo que le pasa al cristiano es para su bien, ¿se entiende? Por eso el creyente confía, no solamente dentro del templo, no dentro de su casa, sino cuando anda en la calle, anda alabando a Dios porque confía, ¿verdad? Como estos judíos que fueron a construir el templo, iban a estar 4 o 5 meses caminando, ¿qué iban haciendo? Confiando en Dios. Imagínense en cada cosita que pasara, ay Señor, volvemos. ¿Se entiende? No, ellos siguieron y siguieron y siguieron. ¿Por qué? Porque ellos no se afanaron por su vida. Por eso Mateo 6, 25 al 34, Dios nos manda que no nos afanemos por vuestra vida. Que no nos afanemos que vamos a comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y entonces pone el Señor, miren las aves del cielo,
que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? Dice el Señor. ¿No valemos más nosotros que los utensilios del templo? Claro que sí. Cristo vino a morir no por los utensilios del templo, ni morir por las aves del cielo, ni morir por los animales. Vino a morir por su iglesia, por nosotros. Entonces, Cristo dice, bueno, miren las aves, no le falta nada. Ustedes que son míos, ¿les va a faltar algo? Confíen. Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? ¿Por qué nos afanamos por la ropa? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada del horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Bueno, cuando nos afanamos, que no sé, yo me afano, me preocupo, ¿no? ¿Qué estoy demostrando? La poca fe que tengo. ¿Se entiende? Cuando nos afanamos por estas cosas, estamos demostrando la poca fe que tenemos. ¿Qué estaba demostrando el pueblo de Israel cuando iba por 4 meses caminando 1200 kilómetros? La fe que tenía en la palabra de Dios y en el Dios de Israel que lo iba a guardar en el camino. Por eso Dios dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? ¿Por qué no me tengo que afanar? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué tengo que hacer entonces? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, la ropa, ¿verdad? La comida, el techo, todas esas cosas Dios las va a proveer. ¿Ah? Y fue lo que hicieron los israelitas. Buscaron que su tierra, vamos a buscar nuestra tierra otra vez, ¿verdad? Nosotros tenemos que buscar el reino de Dios, las cosas de Dios en el cielo. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Vamos a encontrar mal cada día? Sí, vamos a encontrar. Pero ¿con qué vencemos el mal? Confiando en la palabra de Dios. ¿Se entiende? ¿Con qué vencieron ellos el mal que había todo en el camino? Confiando en la palabra de Dios, teniendo fe. La fe es la que vence al mundo. La fe es la que vence todo el mundo espiritual malvado que está en contra de nosotros. ¿Se entiende? Somos victoriosos cuando usamos la fe que Dios nos ha dado. Pero cuando empezamos a dudar de la palabra de Dios, empezamos a dudar del Dios tan grande que tenemos, caemos. Lo mismo le pasó a Israel. Dudó y cayó. Pero ahora estaban confiando y por eso fueron y reconstruyeron la ciudad de Dios. ¿Qué hicieron de extraordinario? Confiaron. Dios iba proveyendo todo. Dinero, ¿pero qué precisan? Dinero, pum, dinero. ¿Precisamos seguridad? Seguridad. ¿Precisamos comida? Comida. ¿Se entiende? Ustedes tienen que hacer el reino, tienen que buscar el reino, buscar mi voluntad. Y ellos lo hicieron. Nosotros debemos hacerlo exactamente lo mismo. Jeremías 27. Nosotros somos la familia de Dios. Somos la familia. Nosotros, cada uno de nosotros tiene familia. ¿Por qué miramos primeramente nosotros? Por la familia, por los hijos, por la esposa, ¿verdad? Por la esposa, por los hijos, por los familiares que tenemos. Son los primeros en nuestra vida, ¿verdad? Para poderlo ayudar, nuestros hermanos en la fe, la familia espiritual. Tenemos que ayudarlo a ellos. Obviamente que si podemos colaborar con los demás, colaboramos con los demás. Pero primero está la familia. Bueno, ¿es que Dios no obra así? Claro que sí. Dios obra primeramente su familia. Por eso nos guarda. Jeremías 27, 19 al 22. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos acerca de aquellas columnas del estanque y de las basas y del resto de los utensilios que quedan en esta ciudad, que no quitó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando transportó de Jerusalén a Babilonia a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y todos los nobles de Judá y de Jerusalén. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedaron en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén. ¿Qué es lo que fue que dijo Dios? A Babilonia serán transportados. ¿Quién dio la orden de llevar los utensilios? Fue Nabucodonosor porque saqueó el templo. No, ya Dios había dado la orden. Bueno, cuando vengan, van a llevar los utensilios, ¿está? Para Babilonia. A Babilonia serán transportados y allí estarán hasta el día en que yo lo visite, dice Jehová.
y después los traeré y los restauraré a este lugar. Y es sencillo. ¿Tá? Se estaba cumpliendo lo que había profetizado Jeremías, que los utensilios Dios había mandado que fueran a Babilonia y ahora volvían. Simplemente se estaba cumpliendo la palabra de Dios. Y es lo que nosotros tenemos que estar mirando. Se cumple la palabra de Dios. Confiemos en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios se cumple. Se cumplió en la antigüedad y se está cumpliendo ahora. No estemos mirando lo que ven estos ojos y lo que habla el mundo. Ay, que va a pasar esto. Ay, que va a hacer esto. Ay, que se va a caer el cielo. Ay, que va a caer el sol. Ay, que... No importa que se caiga el sol, que se caiga la luna, que se parta la tierra, que no haya dinero, que no haga trabajo. Jehová es mi guardador. Jehová es el que me cuida. No importa. Porque para mí y para nosotros no debe importar lo que vemos en nuestros ojos de este mundo, sino lo que ven nuestros ojos espirituales en las Escrituras. Edra 1.8. Edra 1.8. Lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrádates, siempre me cuesta el Mitrádates, tesorero, el cual lo dio por cuenta a Sebasar, príncipe de Judá. Bueno, ya vemos que había un encargado, no era que estaba ahí tirado en un rincón. No, a ver, el rey llamó ¿a quién? A este tesorero, al tesorero que traiga los tesoros aquí. Y ahí el tesorero tenía que cumplir sí o sí la orden del rey, ¿verdad? Y ahí el tesorero, ¿qué tenía que hacer? Hacer un control de cada cosa y dárselo a Sesbazar, que era el príncipe de Judá, o sea, que era el encargado, ¿verdad? El designado por Ciro como supervisor del gobierno. Era un emisario del gobierno, era un encargado, un gobernador, un representante que iba en la caravana, ¿verdad? Iba a Zorobabel con los judíos, pero si pasaba algo, tenía que salir, Sesbazar, y opa, pare, yo soy representante de Ciro, el rey de Persia, ¿qué problema hay? Ah, no, usted, sí, soy del gobierno, ¿qué problema hay? No, pase. El gobierno, sí, acá está el decreto, venimos en nombre del rey. Imagínense si Zorobabel iba solo con los judíos, llegaban los ladrones o llegaban a otro pueblo que fueran a atacarlo, ¿se entiende? No tenía respaldo ninguno. Bueno, Dios se encarga también. No solamente de llevar a este hombre, sino que este hombre, Sesbazar, era el encargado de los utensilios. ¿Está? Edra 1.11. Edra 1.11 dice, todos los utensilios de oro y de plata eran 5.400. Todo lo hizo llevar Sesbazar, con lo que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Zorobabel era un reconocido judío dentro de los judíos. Entonces, claro, obviamente que los judíos siempre se iban a dirigir con Zorobabel, ¿verdad? Pero obviamente que tenían que llevar a alguien del gobierno que lo amparara. Yo ya tenía la persona ahí tenía todo provisto para que tuviera un respaldo los judíos, para que no fueran saqueados y obviamente estafados, porque iban representantes del gobierno de Ciro. Edra 5, versículo 1 al 2. Edra 5, versículo 1 al 2. Dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quienes estaban sobre ellos. Entonces se levantaron sobre Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a edificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que le ayudaban. Vemos aquí que se habían parado la obra, entonces vinieron los profetas a darle aliento a Ageo y Zacarías. ¿A quién? A Zorobabel. Porque Zorobabel, ¿quién era? El encargado de los judíos. Habían parado, van los profetas y le dicen, vamos a trabajar, que Dios quiere que sigamos trabajando, ¿verdad? Dios está con nosotros, no importa lo que ven aquí, la adversidad que ven. Dios está con nosotros, sigamos trabajando. Bueno, Zorobabel se levanta, Jesús se levanta y comenzaron a edificar. ¿Y qué hicieron los profetas? Se sentaron y se pararon a ver si hay alguna profecía más. No, los profetas también agacharon el lomo y ayudaron a edificar la ciudad. Entonces era un trabajo en conjunto. Zorobabel era el encargado, pero estaba ahí agachando el lomo. ¿Se entiende? Estaban todos trabajando. Y eso es lo que tiene que hacer una iglesia. Todos agachar el lomo. Todos a trabajar para la obra. Tenemos una obra en común, como vimos el domingo. Tenemos que edificar
sobre el fundamento que es Jesucristo. Entonces veían a Zorobabel como un líder, aunque Zorobabel, como dije, era el gobernador de Judá, sino que también era el líder que iba adelante dando el ejemplo dando el ejemplo. ¿Tá? Y bueno, siempre hay un ejemplo, siempre hay un ejemplo. Los ancianos son los ejemplos, ¿se entiende? En la iglesia, ¿quiénes son los ejemplos? Los ancianos son los que están a cargo de edificar la casa de Dios. Para que vean la similitud que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Siempre lo mismo, en diferentes palabras, diferentes hombres, pero Dios siempre nos está hablando y diciéndole lo mismo a nosotros, a la iglesia, que tenemos que edificar, que tenemos que trabajar, que tenemos que ser fieles, que Dios colabora, que Dios da todo. Dios va a usar hasta mundanos para traernos las cosas, ¿se entiende? O para predicar el Evangelio. Bueno, no tenemos tal cosa, Dios va a traer. Señor, no tengo, Dios va a traer, confía en Dios, tú pon tu cuerpo y sal, evangeliza, sirve en tu iglesia, predica la palabra, haz discípulos, pero no, el Señor te lo va a dar, confía en el Señor. Y bueno, de Zorobabel también, este personaje bíblico es muy importante porque de Zorobabel viene el linaje del Mesías. ¿Ah? De la descendencia de Zorobabel viene también el linaje que vendría el Mesías. Ageo, capítulo 2, versículo 20 al 23. Ageo 2, 20 al 23. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo. Ageo, acuérdense que estaba aquí con Zorobabel. A los 24 días del mismo mes, diciendo, habla Zorobabel, acá está. Háblale a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros, los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su mano. En aquel día, dice Jehová, de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Acá estamos viendo cómo Dios escogió, ¿verdad? Vemos que también, acá vemos la predestinación, Dios había escogido a Zorobabel. ¿Para qué? Bueno, Mateo 1.12. Mateo 1.12. ¿Para qué Dios escogió? Para transportar al pueblo, sí, pero también para algo más importante. Mateo 1.12. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Acá vemos la genealogía del Señor. ¿Se entiende? Bueno, ¿era importante Zorobabel? Claro que era importante. Tú y yo somos importantes para Dios, claro que somos importantes. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para expandir el reino de Dios aquí en esta ciudad de Urano. ¿Se dan cuenta de la similitud que hay? Cómo Dios es un Dios de predestinación, un Dios que escoge a las personas antes de nacer para un fin. Bueno, nosotros igual, hermano, como Zorobabel. Zorobabel tenía, por parte de Dios, tenía que llevar el pueblo, edificar la ciudad y ser el líder. Bueno, cada uno de nosotros es un anciano. Bueno, fuimos elegidos antes de la fundación del mundo para ser ancianos, para edificar el templo de Dios aquí, que somos nosotros el templo de Dios, ¿verdad? Para edificar ese reino, expandir el reino de Dios aquí en esta ciudad de Urano. Somos nosotros, hermano. No, pero si viene otro, sos vos, hermana, que tenés que expandir el reino, no otros, somos nosotros. Esdras 1, versículo 9 al 10. Y esta es la cuenta de ellos, está hablando de la cuenta de los utensilios. Y si esta es la cuenta de ellos, 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Vemos cuántos cuidados había que tener para cuidar todas estas cosas. No era de plástico como ven ahora, o de aluminio, o de vidrio. No, eran de oro. ¿Saben lo que parían? Estas cosas que eran oro, muchas cosas de oro puro, plata pura. Era un dineral que había, ¿verdad? Y lo que tenía la responsabilidad que llevaba esto, todo el representante del reino iba a cargo de esto, estaba todo documentado y tenía que llegar a Jerusalén y hacer entrega del documento y de las cosas, ¿verdad? Y el que estaba, cuando llegaban allá a hacer un recibo, el recibo de entrega, que era lo que se practicaba, cuando nosotros trabajamos, bueno, venían las cosas, bueno, te entrego esto,
viene documentado, ¿verdad? Bueno, el policía tenía que hacer un recibo de entrega. Bueno, te hago un recibo de entrega para que vos certifiques que yo recibí esto y que vino esto, esto, esto. Ese recibo tenía que volver otra vez al rey Ciro, ¿verdad? Para decir, bueno, los utensilios llegaron a su destino. ¿Quién lo recibió? Fulano. Bien, bien. Pues no podía faltar nada, porque si faltaba algo, bueno, el que iba a cargo moría. ¿Se entiende? Era una gran responsabilidad. Entonces, vemos cómo Dios cuidó cada cosa, cada utensilio, cada cosa en 4 meses, no solamente 4 meses, sino en 70 años. Dentro de los templos paganos estaban ahí las cosas de Dios. Dios lo estaba cuidando. Ahí entra el paganismo. Dios lo está cuidando acá entre esta ciudad. ¿Que es bravo ser cristiano? Es bravo ser cristiano. ¿Hay tentaciones? Hay tentaciones. Pero Dios me está cuidando. Dios me va a cuidar. Y el que comenzó vosotros, la buena obra la va a perfeccionar. ¿Qué tengo que confiar yo? En esta promesa. Él me va a perfeccionar. Confío. Leo la Biblia. Señor, gracias porque me estás perfeccionando. Salgo para afuera, hay tentaciones. Señor, guárdame de esta tentación. El Señor te va a guardar, ¿verdad? Porque cuando viene la tentación, que Dios nos da que la salida. Dios siempre nos da la salida para que nosotros actuemos y salgamos. Dios no nos agarra de las manos y nos saca de la tentación. Somos nosotros que salimos de la tentación. ¿Se entiende? Ay, Señor, vino la tentación y vos no me sacaste. No, no, el que tengo que salir soy yo. Dios me da la puerta para yo abrirla y moverme y salir. Yo soy el responsable cuando caigo en pecado. No es culpa de Dios. El mundo hace su trabajo, que es tentarme. Mi trabajo es salir de la tentación. ¿Se entiende? Agarrar la puerta que Dios me da para salir, que es su palabra. Obedeciendo su palabra nosotros salimos y zafamos del pecado, no caemos en pecado. Pero si nosotros dudamos, nos quedamos en la tentación, abriendo la boca, ¡pumba! Caímos, ¿verdad? Y ahí viene que venir Dios y dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate, hermano querido, y vamos a trabajar para el Señor. Eso es lo que está diciendo el Señor. Acá vemos el ejemplo de estos hombres de israelitas donde se levantaron a caminar, a transpirar, a llorar, a enfermarse, a mojarse, ¿verdad? A sufrir. Bueno, ¿cuántas cosas habrán pasado esos 5 meses en ese camino? Bueno, pero ellos confiando en la palabra de Dios. Dios nos va a guardar. Dios nos va a guardar. Acordándose de cómo Dios guardó 40 años en el desierto a su pueblo cuando lo sacó de Egipto. ¿Acordaste? Y ahí se iban dando aliento. Sí, pero viste que acordaste que Dios dio el maná. ¿Acordás cuando Dios le daba a nuestros antepasados? Cómo Dios nos cuidó de la ropa, cuidó del calzado, cuidó de que no se enfermaran. Bueno, Dios nos va a guardar también a nosotros en el regreso a Jerusalén, así como cuidó a nuestros pasados. Y ahí se iban dando aliento. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dios mismo. Acordate lo que dice Dios en su palabra, que busquemos el reino de Dios y su justicia, que no nos afanemos por las cosas de este mundo, que tenemos que seguir trabajando para Dios. Acordate todo lo que Dios nos dijo y así nos vamos alentando. Acordate que Cristo viene a buscarnos y tenemos que estar aceptables ante sus ojos. Vamos, hermano. Y así, es lo mismo. Así como se alentaban los israelitas, antes nosotros nos tenemos que alentar los unos a los otros. Versículo 11, era un 11. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5.400. Todo hizo llevar Sesbazar con lo que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Sesbazar era el encargado de todo ese tesoro del templo. Qué responsabilidad para este hombre, ¿verdad? Un hombre pagano, una orden del rey, representante de esto, tenía que llegar sí o sí todas estas cosas, ¿verdad? Porque él podía perder su vida si le robaban, si le faltaba, si se le caía una tacita en el camino de oro, ¿verdad? Bueno, él es que iba a cargo. Pero vemos que Dios iba al cuidado de todo, cuidando cada detalle, hasta los utensilios del templo. Para cuando fueran a regresar en el camino entre 4 o 5 meses, Dios también cuidó no solamente de los israelitas, sino de cada utensilio. ¿Cómo es nuestro Dios, verdad? Cada vez que examinamos más la palabra, conocemos que cada detalle Dios está cuidando, ¿verdad? Qué poca fe, muchas veces digo, qué poca fe tengo. Y voy, Padre, perdóname por tener tan poca fe y dudar de ti. Al ver este gran Dios, cómo cuidó de su pueblo y cómo nos cuida, ¿verdad? Cuántas veces falta
faltan cosas de nuestro hogar y uno, qué horrible que... Y ahí el Espíritu dice, no os afanéis, Gustavo, confiar. Sí, tienes razón, tengo que confiar. Y ahí ocupamos la mente en otra cosa, en estudiar la Escritura, en trabajar, y de repente, ¡ping!, aparece lo que precisamos, ¿verdad? Y digo, es como dice la palabra, cuando el profeta estaba, Eliseo había sido, Dios le dijo que saliera de la ciudad porque lo querían matar, y se va al desierto, se mete entre una cueva y andaba ahí, y mandaba a Dios los cuervos para que, dándole carne para que comiera, ¿verdad? Bueno, también Dios usa, como usó a paganos, a Ciro, con plata, una persona que lo respaldara, soldados, ¿verdad? Para que fueran a construir el templo. Qué grande es nuestro Dios, ¿verdad? Y qué poca fe tengo yo en este gran Dios que tenemos. Nahum, capítulo 1, versículo 7. Jehová es bueno, y si será bueno, ¿no? Fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Bueno, Jehová es bueno, ¿por qué? Porque él es fortaleza en el día de la angustia. ¿Qué quiere decir? ¿Que nunca nos vamos a angustiar? ¿No nos vamos a preocupar? Sí, pero ¿saben qué? Él conoce los que en él confían. Y como él se agrada con los creyentes que andan en fe, él da. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Se entiende? Entonces nosotros somos aquellos que tenemos que vivir por fe, no por lo que vemos, no por lo que ven estos ojos y lo que nos falta, sino por fe, en las promesas de Dios, al ver cómo Dios tiene todo bajo su control. Eso nos debe llevar a confiar más en el Señor. No dudar por lo que vemos, sino guiarnos por lo que dice mi Padre, sus promesas. Salmo 27, versículo 3. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levantare guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué el salmista era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque era un gran hombre de Dios. No. Era un hombre que confiaba en Dios, que confiaba en las promesas de Dios. ¿Por qué nosotros fallamos? Porque no confiamos en las promesas de Dios. ¿Se entiende? Porque muchas veces tenemos una fe pequeña y ahí eso nos lleva a fracasar, nos lleva a perder el gozo, a perder la seguridad, a andar murmurando, criticando. ¿Y qué estamos demostrando? Que tenemos poca fe, poca fe. El Señor es nuestra fortaleza cada día y nuestro deber es agradarle. ¿Cómo le agradamos? Confiando. ¿Confiando? ¿En qué? En su palabra. Versículo 13 al 14 del mismo Salmo 27. Hubiera yo desmayado, dice Almita. O sea, por mi fuerza caigo. Si no creyere que la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Bueno, yo por mi fuerza caigo. Pero ¿saben qué? Lo que me impulsa, dice el salmista, es la bondad de Dios. Como dijo Nahum, Dios es bueno. Dios es bueno. Versículo 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Esperar en Dios, esforzarme, porque no es fácil, tengo que esforzarme, aliéntese de Dios y después espera. Espera. ¿Hiciste tu trabajo, hermano? Sí, ya lo hice todo. Mira, estoy esperando en Dios, me estoy esforzando. Mira, no importa. ¿Viste quién ganó? No importa. ¿Viste que no hay trabajo? No importa. ¿Viste que dice que no vale plata? No importa. Espera en Jehová. ¿Se entiende? Espera en Jehová. Como dije, muchas veces andamos de ganado sin ánimo. Yo muchas veces ando así, ¿verdad? Pero el Espíritu de Dios nos recuerda algún versículo bíblico o manda un hermano, una hermana que nos habla de un versículo y eso que nos da aliento. Espera en Dios. Espera en el Padre que tenemos. Él es todopoderoso. Él va a proveer. Entonces ahí no tenemos que dejar que nos gane el desánimo. Cuando nos gana el desánimo ahí es donde caímos. ¿Se entiende? Donde caímos. Y cuando nos gana el desánimo es por falta de oración. Por falta de creer en la palabra, falta de oración, falta de lectura. ¿Por qué andamos así? Porque no oramos. Porque no buscamos a Dios. Porque no confiamos en la palabra de Dios. ¿Y cómo voy a confiar en la palabra de Dios si no la leo? No la memorizo. No me congrego. ¿Cómo voy a confiar? Ay, hermano, yo ando de ganado, ando. Y sí, hermano, si no se congrega y no ora. ¿Qué quiere? ¿Se entiende? Nuestro deber es esforzarnos. ¿En qué? En orar, estudiar la palabra y esperar en Dios. ¿Está? Salmo 84, 11 al 12. Salmo 84, 11 al 12. Porque
Sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Cómo tenemos que andar nosotros en integridad? En la palabra de Dios. Y Dios va a abrir caminos y va a proveer. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Acá lo vemos, 3 veces feliz, bienaventurado. El hombre que confía en Dios. Cuando vemos, otra vez, que andamos con la cara larga, que no tenemos gozo, que andamos enojados, ¿qué es lo que estamos mostrando? Que no estoy confiando en Dios, que no tengo fe en la palabra de Dios. ¿Se entiende? Hermanos, muchas veces nosotros mismos nos hacemos el mal por no confiar, por no confiar en este Dios. Hacemos un Dios pequeño, chiquito, y lo que miramos y hablamos, perdón, lo que hablamos es lo que vemos, lo que pasa en nuestro cuerpo es lo que vemos. ¿Y qué estamos mostrando al mundo? ¿Qué mensaje le estamos llevando al mundo? Que nuestro Dios es así. ¿Se entiende? Pero si nosotros hablamos de lo que no vemos, somos positivos, tenemos gozo, ¿verdad? Siempre también tenemos palabras de aliento. Sí, tenemos dificultades, sí, pero la dejamos de lado las dificultades y miramos lo positivo. Sí, estoy enfermo, pero viste que yo estoy en la mano de Dios. Esto es para mi bien. Yo no lo sé, pero es para mi bien. Dios me va a hacer el bien. Por medio de esta enfermedad me va a hacer un bien. Por medio de este cáncer, Dios me va a hacer un bien. Él me va a hacer a la imagen de su Hijo. ¿Se entiende? Y a veces tenemos que pasar por enfermedades para que Él nos moldee. A veces tenemos que pasar sin dinero. A veces tenemos que pasar sin trabajo. Tenemos que pasar por problemas familiares. Porque Dios me tiene que ir moldeando. Sí, tengo problemas familiares, sí. ¿Por qué, Señor? Porque yo te tengo que moldear a la imagen de mi Hijo. Así que vos, esforzate, orá, lee la Biblia y esperá. ¿Está? Ese es tu trabajo. Así que, hermanos, tenemos trabajo para hacer. Como este pueblo todavía no ha salido. No ha salido. Tenían cantidad de cosas para hacer, cantidad de kilómetros para recorrer, pero ellos salieron y fueron y construyeron, ¿verdad? ¿Por qué lo lograron? Porque Dios estaba con ellos. Pero el deber de ellos fuera salir, hacer. ¿Se entiende? Porque fuimos comprados con la sangre preciosa de Jesucristo. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él. Nuestro deber es vivir para Él, no para nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Dios, y estas palabras de aliento. Padre, ayúdame y ruego, Padre amado, para que aumente mi fe. Sin duda, Dios, me falta tanto, Padre. Pero, Padre amado, confío en tus promesas. Ayúdame a aferrarme más a tu palabra, a ser un hombre más de oración, un hombre que memorice más tu palabra. Padre, ayúdame a vivir más tu palabra y demostrarle al mundo y a aquellos que están mirándonos vivir nuestro testimonio, que nosotros confiamos en un Dios muy grande, un Dios que nada nos deja faltar, un Dios que nos cuida, que nos protege, que nos alimenta, que nos da ropa, que nos da el techo. Señor, nos da la fuerza para trabajar para Él, nos da la fuerza para alimentar a nuestro hogar. Que siempre estemos alabando a tu nombre, Padre. Y gracias por este ejemplo de Esdras, de este libro precioso. Te alabamos y ayuda a tu iglesia a confiar más. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, tenemos trabajo. Hay que edificar este templo y edificar también nuestra iglesia. Hermanos, hay trabajo, hay almas que lo necesitan. Y bueno, a seguir trabajando y luchando para el reino de Dios. Esfuérzate y sé valiente. Mucha bendición.